hablamos de una patología que es bastante frecuente, más ahora que tenemos tantos dispositivos a la mano, me refiero a lo que es la laptop, tablet, etc., a lo que uno está expuesto a veces en demasiado. Esto condiciona también la aparición de ojo seco, más en personas que ya de repente tienen algunas características propias para desarrollar ojo seco. Entonces, cuando hablamos de lo que es un ojo seco, tenemos que hablar de lo que es la película lagrimal. La película lagrimal va a cumplir pues una función muy importante en lo que es la superficie ocular, porque gracias a esta película lagrimal va a haber una humectación, una lubricación constante de toda la superficie ocular. También habrá una función de protección a través de elementos bacteriostáticos que están inmersos en esta película lagrimal y también cumple algún grado de función inmunológica. Cuando lo que en la película lagrimal no cumple su función en forma adecuada, ya sea porque esta película lagrimal es inadecuada o esta película lagrimal es deficiente, va a haber pues manifestación de ojo seco que cuando se examina habrá que encontrar probablemente grados de queratoconjuntivitis, zika y otras manifestaciones que vamos a ir viendo. Entonces, la película lagrimal está formada por tres capas, ¿no? Una capa mucosa en la parte más interna, capa acuosa, que es la mayoritaria, y una capa oleosa. La capa mucosa es dada ¿por qué? Por lo que son las bubble set de la conjuntiva. La capa acuosa es dada por la glándula lagrimal y es la más, la que se encuentra en mayor cantidad. Y lo que es la película oleosa es dada por lo que es la glándula de Maybach. Entonces, para que exista una buena película lagrimal, tiene que haber un equilibrio en cuanto a lo que es la calidad y cantidad de cada una de estos componentes de la película lagrimal. Cualquier deficiencia de una de ellas va a manifestarse por grados de síndrome de ojo rojo. Entonces, en condiciones normales, la glándula lagrimal va a secretar lo que es las lágrimas a la superficie ocular y por efecto de parpadeo esto va a humectar la superficie ocular. Pero así como se va produciendo las lágrimas, también se va a eliminar a través de los ductos de drenaje, a través del conducto lagrimal que va a ir hacia la cavidad nasal. Esto es el ciclo que continuamente se va presentando en la superficie ocular. Para recordar las tres capas de esta película lagrimal. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de ojo seco, vamos a encontrar pues una serie de sintomatología que va a ir apareciendo de acuerdo a cómo se va a presentar este ojo seco. Este ojo seco puede ser secundario a una deficiente producción de lágrimas o a que exista una evaporación exagerada de las mismas. Siempre lo mayoritario era que exista una deficiencia en cuanto a la producción de lágrimas. Pero como les decía, con el cambio que está viviéndose ahorita con esto de la tecnología, la situación de evaporación de lágrimas es algo que está incrementándose. ¿Ya? Entonces, cuando hay una deficiencia en la producción del humor acuoso, esta puede deberse o bien a un síndrome de Sjögren o a un síndrome de non-Sjögren. ¿Ya? Los de Sjögren tienen cierta prevalencia y en un síndrome de non-Sjögren, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que produce este ojo seco? Va a ser producido por enfermedades que puedan tener asiento en lo que es la glándula lagrimal, por una pérdida en el reflejo de lo que es el parpadeo o obstrucción de los conductos de la glándula lagrimal. Todo esto con lo que es el síndrome de Sjögren va a producir una deficiente producción del humor acuoso, de las lágrimas,
para lo que es la humectación de la superficie ocular. El otro lado, la pérdida por evaporación de las lágrimas se va a dar pues cuando existe alguna enfermedad de las glándulas de meiobio, de tal forma que la capa oleosa no es producida en forma adecuada y en estas circunstancias, aun cuando la cantidad de lágrimas es producida en forma adecuada, se expresa el ojo seco, porque las lágrimas se vuelven mucho más lábiles, se evaporan con más facilidad por esta deficiencia de las glándulas de meiobio. También puede haber mayor evaporación por una situación en lo que es el uso de lentes de contacto o por lo que existe anormalidades en el parpadeo. O también puede ser que haya mayor evaporación cuando existe mayor exposición de lo que es la superficie ocular. Por ejemplo, patologías donde exista algún grado de exoftalmos, este exoftalmos va a permitir que haya mayor posibilidad de evaporación de lágrimas. Muy bien, anormalidades en el parpadeo. ¿En qué circunstancias se producen anormalidades en el parpadeo? Una de las más frecuentes cuando se está expuesto a lo que es diferentes equipos informáticos, computadora, laptops, celulares. En esas circunstancias existe una disminución en el parpadeo y esto condiciona mayor evaporación del agua. Entonces, pues, cuando estamos expuestos a cualquiera de estos equipos mencionados, la presencia de ojo seco, las molestias que se producen, no es tanto por una deficiencia en cuanto a visión se refiere, sino a que existe mayor cantidad de pérdida de lágrimas por evaporación y esta es la causa de las molestias que se tienen. Si hay una molestia por lentes o la medida de los lentes es considerable, es posible que esto se sume a las molestias cuando uno está expuesto a pantalla de computadora, laptop o celulares. Pero la principal causa es la disminución en el parpadeo con la consiguiente evaporación de lágrimas. Bien, entonces en condiciones normales, ¿no?, la glándula lagrimal va a secretar lo que es las lágrimas en la superficie ocular y esta va a mandar información para que desde el cerebro también exista una orden hacia la glándula lagrimal para que se genere lo que es las lágrimas naturales, ¿no? Entonces, esto es una constante que se va dando. Pero en lo que es la génesis o la causa del ojo seco, se dice que existe también una superficie ocular que no está adecuada, que hay una superficie ocular donde hay una serie de reacciones inflamatorias dadas por citoquinas que van a hacer que se altere este círculo. De tal forma que las lágrimas que va a ser producida por la glándula lagrimal van a verse interrumpidas porque estas citoquinas van a mandar una información deficiente hacia el cerebro y el cerebro también manda información a la glándula lagrimal para que no se produzcan las lágrimas en forma constante. Entonces, en todo ojo seco hay un fondo también de una reacción inflamatoria en la superficie ocular que contribuye a la manifestación del ojo seco. Entonces, en la imagen se está viendo cómo en un ojo se ve cierta cantidad de células inflamatorias por milímetro cuadrado antes del tratamiento y después del tratamiento, cómo estas células disminuyen. Entonces, estos hallazgos de células inflamatorias antes y después del tratamiento con citostáticos hacen pues de que se diga que en la superficie ocular existen estas células inflamatorias que son responsables en parte de un ojo seco.
Cuando ya se hace evidente el ojo seco, el paciente va a venir a consulta con una serie de manifestaciones, entre los cuales vamos a tener sensación de cuerpo extraño, que es la forma más frecuente de expresión de molestias del ojo seco, la misma que va a tener un curso crónico que tiende a ser bilateral. ¿Ya? Entonces, estas molestias van a verse incrementadas con climas hostiles, como es el medio donde vivimos en Arequipa, donde el clima es bastante seco. Entonces la expresión de ojo seco también pues se hace mucho más manifiesta. Ahora, ¿qué genera este ojo seco? Gran parte de ellas no se sabe la causa de por qué se produce el ojo seco. Algunos tienen una causa en lo que es el uso de algunos fármacos, entre los cuales tenemos pues los anticonceptivos orales, los antihistamínicos, beta-bloqueadores, que van a hacer de que la producción de lágrimas disminuya y se exprese el ojo seco. Que haya infiltración de glándulas lagrimales de diferente etiología puede causar ojo seco. Las enfermedades del colágeno, entre las cuales la más frecuente, la artritis reumatoidea, también tiene expresión de ojo seco. La deficiencia de vitamina A también afecta lo que es la superficie conjuntival, entonces puede haber expresión de ojo seco, lo mismo que cicatrices conjuntivales. Las cicatrices conjuntivales también producirán ojo seco. ¿Por qué razón? Porque un componente de la película lagrimal es formada por lo que es las células globosas de la conjuntiva. ¿Qué encontramos nosotros en un paciente que probablemente tenga ojo seco? Vamos a encontrar algunos signos clínicos oculares, dentro de los cuales está lo que es la queratitis punctata, que son zonas de desepitelización en la superficie corneal, ¿no?, que se van a encontrar en los dos ojos. Puede encontrarse también filamentos corneales. Estas queratitis pueden coalescer, puede formarse entonces una úlcera corneal. También se va a encontrar lo que se llama un tiempo de ruptura lagrimal disminuido, que lo vamos a ver, y una prueba de Schirmer alterada. ¿Ya? A ver, describe lo que estás viendo de lentes. Parece un contraste del ojo para ver qué tan dañoso es. ¿Pero qué te indica daño? ¿Qué cosa te da daño? Veo puntos y como una discontinuidad, ¿no? Ya. Que está Entonces, si todo esto es la superficie corneal, cuando se echa la fluoresceína, la córnea toma el color de la fluoresceína a un color verde, pero ¿qué es lo que tiñe? La zona que no tiene epitelio. Entonces, estos puntitos es zona desepitelizada, ¿ya? Y esto ya es una coalición de esto, que es ya una especie de úlcera corneal. Entonces, habíamos dicho, ¿qué es lo que se ve? Una queratitis punteada. Esto en los dos ojos, ¿ya? Una queratitis punteada. Que están viendo unos filamentos. Es una lágrima con una superficie con poca lágrima, entonces se van formando filamentos. Eso ya es una úlcera corneal. Muy bien, entonces esos son los signos que nosotros encontramos en lo que es la superficie corneal principalmente. Pero habíamos hablado de tiempo de ruptura de la película lagrimal. ¿Qué implica esto? Que cuando nosotros colocamos fluoresceína en un paciente cualquiera que es normal y hacemos que parpadee y mantenga el ojo abierto, esta figura de ruptura, ¿no?, porque debiera ser todo uniforme, en la persona normal demora unos 10 segundos antes de que comience a romperse.
En una persona con ojo seco, cuando se hace esto, esta imagen se ve antes de los 10 segundos. ¿Ya? Un tiempo de ruptura de película lagrimal disminuido en el ojo seco. Ahí se está haciendo el test de Schirmer porque el ojo seco, la patología más frecuente, es la que cursa con disminución de la cantidad de producción del humor, perdón, de la lágrima, dada por la glándula lagrimal. Entonces, con este test de Schirmer, veremos si a los 5 minutos existe una disminución o no en la producción de las lágrimas, de acuerdo a qué tanto está mojando esta tira. Entonces, acá podremos ver de que hay una deficiente cantidad de producción de humor acuoso, perdón, de lágrimas, no sé por qué se me hizo, en la medida que esté mojando menos esa tira. ¿Ya? Entonces, en cuanto a lo que es el tratamiento de ojo seco, el tratamiento es pues sustitutivo, ¿no? Se tiene que ver el origen, probable origen, y al final siempre el tratamiento se hace con lo que es lágrimas artificiales. ¿Ya? Entonces, en un ojo seco tendrá que verse pues el paciente está tomando algún medicamento que explique este ojo seco, ¿no? ¿Cuál es el ambiente donde usualmente trabaja el paciente? Está expuesto mucho tiempo a lo que es pantalla. Además de eso, tiene ambiente donde hay de repente aire acondicionado, esas cosas, ¿no? Hacer una revisión de cómo están las glándulas del gomio, etc. Pero el tratamiento es con lo que es lubricantes oculares, que hay muchos en el mercado, y por las características psicológicas de los pacientes, es bueno si se da una lágrima artificial que no tenga preservantes, ¿ya? Porque las lágrimas artificiales tienen preservantes y el paciente, en ese afán de tratar de buscar alivio a sus molestias, se echa las gotas cada vez con una frecuencia más cercana. Y las lágrimas, normalmente las lágrimas artificiales, contienen preservantes, y los preservantes dañan la superficie ocreal. Entonces, en pacientes muy ansiosos, de repente vale el indicar gotas que no tengan preservantes. ¿Ya? Pero eso es el tratamiento, el sustitutorio de las lágrimas que ya están produciéndose en forma deficiente. Muy bien.